Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. El programa Comunicando Ciencia presenta la visión y el análisis de investigadores de distintas áreas sobre este hecho histórico, en la perspectiva de proporcionar un conjunto de elementos respecto a la complejidad de los procesos económicos, sociales, políticos y el rol de distintos actores del entonces territorio alto peruano. El contenido narrativo del programa describe a la Bolivia colonial, el periodo de las luchas independentistas, la situación de la economía en los distintos periodos, los hitos en la historia y la economía, el tránsito de república a Estado plurinacional. La docente e investigadora de la carrera de Historia y del Instituto de Estudios Bolivianos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés, María Luisa Saux, comenta que la independencia debe ser analizada a partir de las expectativas, anhelos y la decisión de los habitantes del entonces territorio de Charcas, hoy Bolivia. Que el 6 de agosto se firme el acta tiene que ser analizado como algo desde varias perspectivas, ¿sí? ¿Qué era lo que querían los que vivían en Charcas, en la audiencia de Charcas? Todavía hay debate, ¿no? Algunos comisiones regionalistas dicen nos han obligado a ser bolivianos, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que se ha terminado la guerra, ¿no? Y qué es lo que se va a hacer en el futuro, ¿no? Y llega Sucre, bueno, por orden de Bolívar, sube Sucre y declara el decreto del 9 de febrero, donde responde, digamos, a los intereses de los que vivían en Charcas, en la audiencia de Charcas, ¿no? O alto peruanos. Y dice, se van a reunir y ustedes van a decidir, ¿no? Más allá yo no voy a intervenir ni nada, ustedes van a decidir. Y entonces cuando se decide ser independientes, se decide ser independientes no solamente de España, sino también de Buenos Aires y de Lima, que eran las otras opciones, ¿no? Y entonces eso es lo que marca nuestra decisión. Y desde mi punto de vista es muy, muy interesante y muy importante de analizar que se debaten tres temas, ¿no? El sistema político, que inmediatamente se define como una república, la participación de los delegados, ¿no? Que son delegados de la nación y no son delegados de La Paz, de Cochabamba, esto ya en 1826 definen, y el tercero que de principio se define que va a ser una república representativa y además unitaria, porque en los otros lugares de América Latina va a haber guerras muy fuertes entre los que quieren el unitarismo y el federalismo, y aquí en Bolivia no, sino unos 40 años después recién se va a debatir el federalismo. Entonces Bolivia nace bastante estructurada, ¿no? Con, digamos, la presencia de Sucre, pero también con la decisión de todos y de los ejércitos además, porque los ejércitos de todos los bandos que había, porque había 5 grupos de hombres en armas, todos se ponen bajo las órdenes de Sucre y reconocen a Sucre. Entonces es por eso que nos libramos de grandes guerras civiles al inicio de nuestra historia republicana. Napoleón Pacheco,
profesor de la carrera de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés, autor de varios artículos y libros, así como proyectos sobre el bicentenario de la independencia, describe la situación de la economía boliviana antes de la independencia. La economía boliviana, o lo que iba a ser la economía boliviana, atravesó tuvo varios problemas. Me explico. Durante la colonia, el núcleo económico de la audiencia de Charcas, que es el antecedente geográfico, administrativo, territorial de Bolivia, el núcleo económico era el Cerro Rico de Potosí y su producción de plata, ¿no? Pero el auge de la producción de plata había acabado alrededor de 1660 aproximadamente, tal vez un poco antes, y a partir de esos años la producción de plata empezó a decrecer, lo que es típico en la explotación de recursos naturales no renovables. Los yacimientos se agotan. Y excepto una leve recuperación a partir de 1770-80 hasta inicios de 1800, ¿no? Luego otra vez la producción de plata empezó a declinar. Y ese era el fundamento, la producción de plata, el fundamento de la economía de Charcas, Entonces, ese es un problema, porque había menos producción de plata, por lo tanto menos acuñación de monedas en la Casa de la Moneda, y las articulaciones económicas que habían emergido en la época de auge del Cerro Rico de Potosí se estaban diluyendo. Por lo tanto, el intercambio comercial tendía a paralizarse, denotando precisamente este problema estructural de la audiencia de Charcas. Ese es el problema estructural. Y como los males no vienen solos, entre 1800 y 1805, casi hasta el 6, en gran parte de la audiencia de Charcas, especialmente en la parte occidental, hubo una sequía de grandes proporciones, porque abarcó no solamente una parte importante del territorio de la audiencia, sino también Chile, Perú, Argentina, etc. Una sequía que obviamente tuvo un enorme impacto sobre Charcas y concretamente sobre la economía boliviana. El impacto económico de la Guerra de la Independencia fue considerable, dice Pacheco, al referirse a la destrucción de las fuerzas productivas en los tiempos del nacimiento de Bolivia. Y el impacto económico de la Guerra de la Independencia fue grande, porque tanto las tropas realistas como las tropas patriotas, donde iban, cuando ocupaban, por ejemplo, ciudades, se apropiaban de la riqueza de esas ciudades. Monedas de plata, vajilla de plata, etc. Y en el trayecto, ambos ejércitos, ¿no? Ocupaban haciendas. Entonces, confiscaban ganado, se llevaban siembras, y para que el ejército enemigo, al pasar por ahí, no aproveche, quemaban la hacienda. Tomaban una mina o llegaban a una mina, sacaban toda la plata que podían, y para que el enemigo no aprovechase los recursos de la plata, inundaban la mina. De modo que la destrucción material sobre las fuentes productivas fue enorme, ¿no? Sobre las fuentes productivas. Y en ese ámbito nace Bolivia. Según este investigador, Bolivia nace con una base económica muy endeble y frágil. Y así se constituyó Bolivia, pero con una base económica muy endeble, ¿no? Con un territorio formal, porque nunca el territorio con el que nace Bolivia sobre el territorio de la audiencia de Charcas fue real, ¿no es cierto? Es decir, el Estado boliviano débil que se constituye en 1825 no tenía capacidad para sentar presencia
en 2 hipotéticos millones de kilómetros cuadrados de territorio, ¿no? Esa fue una ficción realmente, que Bolivia nació con 2 millones de kilómetros cuadrados. Hay condiciones geográficas, la mayoría de la población y las principales ciudades están en las tierras altas, ¿no? En las tierras altas. Luego tenemos los valles y la zona de los llanos, prácticamente casi sin habitantes, ¿no? Y las tierras altas están lejos del mar, no están sobre el mar. Por lo tanto, nacimos, ¿no es cierto?, sin un puerto propio realmente. Durante la colonia, el puerto que utilizaba la audiencia de Charcas era el puerto de Arica, que era el puerto, digamos, más cercano al altiplano y con mejores condiciones para el comercio. Pero Arica era del Perú. Entonces, varios presidentes intentaron fortalecer en territorio boliviano el puerto de Cobija, ¿no?, como solución para reemplazar al puerto de Arica. Pero todos los esfuerzos que se hicieron resultaron vanos, de modo que siempre acabábamos dependiendo del puerto de Arica. Ahora, esto es importante tomar nota, porque si la mayoría de la población vive en tierras altas y las principales ciudades están en tierras altas, entre el altiplano y los valles, el comercio de Bolivia fue muy difícil. El comercio de exportación, por ejemplo, ¿no? Imagínense un cargamento de plata que había que exportar, ¿no? Tenía que transitar el altiplano, subir la cordillera occidental, llegar hasta 4.000, 5.000 metros y luego bajar, ¿no?, hasta el nivel del mar. La carga de importación tenía que seguir la misma ruta, subir la cordillera occidental hasta la punta, digamos, y luego bajar para llegar al altiplano o los valles y llegar a la ciudad donde debían descargar productos, etc. Eso implicaba fletes de transporte enormes, ¿no? Lo que se constituyó obviamente en un obstáculo para el comercio. Y si la minería estaba prácticamente en una fase de declinación definitiva, la economía boliviana en los primeros 20, 30 años, 40 inclusive de vida independiente, era una economía estancada, ¿no?, casi en crisis. Esa fue la situación. María Luisa Saux, con maestría en la Universidad de La Rábida, España, y doctorado en la Universidad Nacional de San Marcos de Perú, comenta que la independencia de Bolivia surge después de un largo proceso de crisis del sistema colonial, caracterizado por sublevaciones e insurrecciones indígenas. La esclavitud no tiene historia y nuestra historia empieza cuando nos independizamos, pero eso ya ha sido superado. Y al otro extremo está la posición que se tiene hoy día, que dice que en realidad hasta el 2006 hemos seguido viviendo en un sistema colonial, ¿no?, lo neocolonial, etcétera, y que lo que toca es descolonizarnos. ¿Qué nos muestran los documentos desde una historia más objetiva, si se quiere? Porque nunca vamos a terminar de ser objetivos, siempre vamos a estar cruzados por elementos subjetivos. Es que se da un largo proceso de crisis del sistema colonial a partir de inicios del siglo XVIII, más o menos, cuando cambia la dinastía en España, y eso va a dar lugar a primero un proceso de sublevaciones o la insurrección indígena de 1780 al 82, y posteriormente, ya desde 1809 hasta 1825, en un largo proceso que va a contemplar una guerra, pero al mismo tiempo cambios políticos internos, cambios políticos a nivel global, que van a llevar a que Bolivia se constituya en una república unitaria y en una república de carácter moderno. Entonces, si bien se van a mantener elementos de la época colonial en el siglo XIX, inclusive en parte del siglo XX,
como formas de dominación, como formas de explotación que van a subsistir, o una ciudadanía restringida, ¿no? Sí va a haber cambios porque, en primer lugar, las decisiones se las va a tomar de forma interna, ya no tomando en cuenta que hubiera un rey fuera del país, ¿no? Entonces, depende desde qué perspectiva se ve, ¿no? Se analiza, puede haber cambios, pero también permanencias. Ana María Lema, historiadora formada en Francia en los niveles de pregrado, maestría y doctorado, y profesora en la carrera de Historia de la UMSA, coincide al afirmar que Bolivia nace porque se agota el modelo colonial debido a los problemas entre las monarquías de Francia y España, sobre todo con la designación de José Bonaparte como rey de España, que era hermano del emperador francés Napoleón Bonaparte, después de echar del poder a Fernando VII, lo que origina conflictos que derivan en sublevaciones. Bolivia nace no porque era de moda crear nuevas naciones independientes, sino que lo que podríamos llamar como el modelo colonial se agota, ¿no? Después de casi 3 siglos, después de la llegada de los españoles a nuestro territorio, sea por el Pacífico, sea por el Atlántico, que es un tema que no se conoce tanto, la entrada española por el Río de la Plata, hasta fines del siglo XVIII, pues no, ya hay una crisis del sistema, ya la población indígena, por ejemplo, ya se rehúsa a ir a la mitad de Potosí, se le hace cuesta arriba pagar el tributo sobre sus tierras. Los únicos que han pagado impuestos durante el periodo colonial han sido los indígenas, los únicos, nadie más. Los comerciantes, sí, pero es a fines del siglo XVIII, con diversos impuestos sobre productos específicos, ¿no? Y lo que pasa es que finalmente las colonias americanas de España son la caja de resonancia de la crisis que existe en Europa. La investigadora Soukes narra el periodo de luchas independentistas, durante el cual la idea común fue la independencia absoluta. Al principio no se estaba pensando en una independencia, sino en mayor autonomía. No se iba contra el rey, sino se iba contra el mal gobierno, ¿no? Ese dicho, vive el rey, muere el mal gobierno, era real. Poco a poco, conforme sucedieron varios hechos también en España, también en la metrópoli, poco a poco se fue decantando en toda América Latina la idea de la independencia absoluta, es decir, formar repúblicas. En algunos casos se debatió mucho la posibilidad de poner una nueva monarquía, inclusive el proyecto de una monarquía incaica, que no resultó. Aquí en Bolivia no hubo ese debate porque aquí la guerra duró mucho más tiempo, ¿no? Entonces, en medio de la guerra nadie debatía. Pero al final se decantó en toda América Latina la idea de formar repúblicas y de independizarse totalmente de la metrópoli de España. Sírvanse decir si están de acuerdo o no con la anexión a las Provincias Unidas y al gobierno de Buenos Aires. No. La siguiente consulta. Si están de acuerdo o no con la anexión al gobierno de Bajo Perú. Sí. Nuevamente, si están de acuerdo o no con la anexión a Bajo Perú. No. Y por último, si los departamentos de Alto Perú declárense a sí mismos un Estado soberano e independiente. Sí. En este contexto se suceden dualidades, menciona Ana María Lema. La historia no existe y no puede escribirse en blanco y negro. Es decir, no es que aquí están los buenos, aquí están los malos. Para unos los buenos van a ser los españoles. Para otros los buenos van a ser los indígenas, ¿no? Pero no podemos considerar a estos grupos españoles, indígenas, collas, no collas, etcétera, como grupos homogéneos, porque hay de todo.
hay de todo. Y con la llegada de los españoles ha sido exactamente lo mismo. Es decir, vienen estos españoles, entonces nos van a liberar de los incas. Bienvenidos. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. ¿No ve? Entonces, estas oposiciones que se presentan de forma recurrente en todo tipo de discursos, en la prensa, etc., hay que matizarlas mucho, mucho, mucho. Según María Luisa Saux, existe un debate sobre el rol de las sublevaciones indígenas en el proceso independentista. Tenemos todavía también un debate historiográfico sobre si las sublevaciones indígenas formaron parte del proceso de independencia o no, o si fue en otro contexto. Lo que se ha optado es por hablar de luchas anticoloniales que aborden las dos etapas, digamos, ¿no? Dentro de este contexto, Bolivia va a tener un rol fuerte, ¿no? Porque va a tener esa sublevación indígena, pero que a la larga, bueno, sus caudillos van a ser reprimidos y condenados a morir, etcétera, etcétera, ¿no? El proceso que se da en Bolivia es el de los más largos, entre el inicio de la guerra, que para mí es en 1809, para otros es recién en 1810, y el final de la guerra en 1825. Entonces, efectivamente, ¿y por qué duró tanto tiempo aquí en Bolivia? Porque era un centro muy importante para la corona, digamos, por el hecho de que estaba Potosí, de que había mucha riqueza aquí, y además el hecho de que termina siendo una lucha entre el Río de la Plata, que ya se había independizado, ¿no? Y que entonces iba mandando tropas para controlar lo que ellos llamaban las tierras altas, porque nosotros dependíamos del virreinato del Río de la Plata, y por el otro lado el virreinato del Perú, de donde también mandaban tropas, porque en determinado momento Charcas, de una forma un poco rara, pasó nuevamente a depender del virreinato del Perú. Entonces, más que una guerra entre españoles, que hubo muy pocos, este proceso de la guerra va a ser entre las tropas que venían del Perú y las tropas que venían de Buenos Aires, y los de Charcas, los hoy bolivianos, estaban en ambos bandos, porque se conformó como una especie de guerra civil. ¿Sí? Entonces, por eso es que duró tanto, por eso es que hubo movimientos de guerrilla, ¿no? Propios de una guerra civil más que de una guerra internacional, digamos, entre dos posiciones, porque, como le digo, no había casi españoles, sino solamente hacia el fin de la guerra llegaron tropas desde España directamente. La investigadora Saux destaca la activa participación de caudillos locales en este proceso. Otro problema historiográfico donde se dice, no, el proceso de independencia ha sido hecho por criollos, ¿no? Entonces, en La Paz, Pedro Domingo Murillo, en Sucre, Jaime Sudáñez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos hemos olvidado que una persona no hace una revolución, una persona no hace una sublevación. Hay muchos que están alrededor. Entonces, cómo se ha ido cambiando la participación popular, que ya René Arce habló, por ejemplo, en su tesis, y que nos muestra que hubo una participación muy grande de toda la sociedad. Y la sociedad era multiétnica, siempre lo fue. Entonces, ahora empiezan a haber cada vez más estudios sobre esa participación indígena y popular en el proceso de independencia. Entonces se empieza a rescatar figuras como Andrés Jiménez de León y Manco Cápac, Victoriano Titichoca, José Santos Vargas, Andrés Simón, etcétera, varios que han participado o en las guerrillas o en los movimientos digamos, en las ciudades. Aquí en La Paz, el 16 de julio, no fue un levantamiento solo de criollos. Todo lo que hoy día conocemos con las laderas, inclusive en Pacajes, en Omasuyos, todos estaban levantados. Entonces, eso es algo que se empieza recién a rescatar, porque la imagen de la historia patria ha sido solamente los héroes y no estos otros personajes que también lucharon, ¿no? En la línea del tiempo,
El hecho histórico más trascendente fue sin duda la firma del Acta de la Independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825, adoptando el nombre inicial de República de Bolívar en honor al fundador Simón Bolívar. María Luisa Saux menciona los acontecimientos importantes que marcaron la fundación de Bolivia y su historia hasta la actualidad. Entonces, un hito fundamental es precisamente la firma del Acta de Independencia, y por eso es que se festeja el 6 de agosto por este hito, ¿no? Como el día, digamos, de la fundación de la República. Pero vamos a tener otros hitos que en la misma historia ya no son tan importantes, aunque como historiadores sí consideramos que hay momentos de quiebre. Por ejemplo, el traslado de la sede de gobierno a La Paz es un hito porque va a marcar un cambio, ¿no? Como consecuencia de la Guerra Federal en 1899, o la Revolución Nacional de 1952, que hoy día ya, antes era feriado el 9 de abril, hoy día ya no, pero para nosotros historiadores sí es un hito, ¿no? O si nos vamos más atrás, también es un hito el encuentro de Cajamarca, digamos, ¿no? Entre Pizarro y Atahualpa, porque va a marcar un cambio muy importante dentro de nuestra historia. Ya se festeja el Día del Estado Plurinacional, ¿no? Que es una mezcla en realidad de fechas, porque se festeja el surgimiento del Estado Plurinacional, pero esa fecha, el 22 de enero, es en realidad la fecha en la que sube Evo Morales en 2006, ¿no? Pero en el momento que sube Evo Morales no se llamaba Estado Plurinacional, todavía se llamaba República de Bolivia. Entonces ahí hay también construcciones históricas que quieren fijar un hito, y lo primero que van a hacer es poner día feriado ese día de ese hito histórico, ¿no? En la línea del tiempo de la historia económica boliviana también se mencionan hitos. El economista Napoleón Pacheco explica que están ligados a la explotación de recursos naturales o la orientación de la política económica de Bolivia. A ver, los ciclos de la economía pueden ligarse a la explotación de recursos naturales y a los ciclos, digamos, de la orientación de la política económica. Si la perspectiva es, pero ambos están ligados. Si la perspectiva es ligar los ciclos a la producción y explotación de recursos naturales, vamos a tener un ciclo de la plata fuerte, principalmente a partir de 1850, 60, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Hasta fines del siglo XIX. Entre el siglo XIX y el siglo XX tenemos el surgimiento del caucho, un recurso natural del noreste, que es renovable, el caucho, y luego el mismo estaño. Y desde comienzos del siglo XX hasta 1980-85, el ciclo es del estaño. Y luego del estaño vamos a tener un ciclo conjunto de el primer ciclo de exportación de gas natural a la Argentina, de los años 70 hasta hasta los años 80, y luego vamos a tener un segundo ciclo de exportación de gas natural al Brasil. En la segunda parte, Bolivia entre intervencionismo y liberalismo, Bolivia de república a Estado plurinacional. Son efectivamente 36 los idiomas reconocidos por la Constitución Política del Estado Plurinacional. ¿Cómo es la enseñanza de la historia en Bolivia? Próximos al Bicentenario, ¿cómo estar preparados para afrontar los próximos años?